Buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé en qué momento van a estar escuchando este módulo. Me presento, soy Sandra D'Angelo, licenciada en nutrición y puericultora. Agradezco muchísimo la invitación, la convocatoria a este espacio de intercambio, de encuentro y por supuesto de conocimiento en lo personal y lo profesional. Un honor que la nutrición eh, comience a invadir en algún punto de estos espacios, porque eso da cuenta que nos estamos dando cuenta, valga la redundancia, de lo importante, de la necesidad que tenemos de empezar a entender que la nutrición no tiene que ver pura y exclusivamente con las dietas, sino que hablar de nutrición es hablar de salud. Así que muy agradecida por la invitación. Nutrición dentro de un enfoque o dentro de una mirada perinatal, elegí ponerle este título, Nutriéndonos. Ahora vamos a ver el por qué, pero en principio quería explicar un poco también por qué elegí la imagen, ¿no? Vemos claramente como presentación la placenta y mi admiración, y me declaro una militante de la, fisiología, perdón, de la filosofía también, pero de la fisiología y de la anatomía, y me parece que comenzar a hablar de nutrición sin poner esta imagen no tenía ningún sentido. Hablar de la placenta con lo maravilloso de describirla como un órgano que se genera, un órgano transitorio que pasa por nuestro cuerpo con tantas funciones tan importantes. Claramente hoy vamos a poner el foco en los nutrientes, pero bueno, como les digo, no podía no poner tremenda imagen, por lo menos desde ese lugar la pude elegir. Otra aclaración antes de comenzar tiene que ver con mi intervención en estos espacios. Quiero hacer la aclaración que tiene que ver pura y exclusivamente con acercarles humildemente la nutrición a los espacios en donde ustedes están trabajando o con los consultantes que ustedes están trabajando. Lejos está de mí, no es una capacitación que sea para hablar de kilocaloría, no es un encuentro de Nutri a Nutri. Digo, justamente es algo para que se entienda que la nutrición, que tiene su especificidad en la carrera, digo, puede estar conversada, hablada, abordada en algún punto por todos, y eso es lo que debería pasar, ¿no? En todos los espacios deberíamos estar pudiendo colaborar con lo que la nutrición implica y nos invita en sí. Así que lo que van a encontrar acá son conceptos que a mi criterio y a mi entender pueden llegar a servirles como herramientas. Después, cada especificidad, cada condición patológica que acompañe a un consultante o a una mujer o a un cuerpo gestante, por supuesto que deberá, y esa es un poco la idea también, deberá ser derivado a un profesional de la nutrición para que haga lo que nosotros conocemos como una dietoterapia, es decir, una adaptación de la alimentación de esa persona para poder abordarla desde la condición especial o específica que tiene, que no es el embarazo. Justamente lo que quiero mostrar hoy es que el embarazo es una oportunidad, pero no lleva a una dieta específica, digamos. Eso es lo que quiero como primera instancia, que nos corramos de ese espacio, que nos corramos de ese lugar. Bien, entonces decíamos, nutriéndonos, ¿a quiénes? ¿Por qué pongo ese nos? Bueno, en primera instancia, como les decía, mi intención es que todos podamos salir nutridos de este encuentro, ¿no? Mi intención es compartir con ustedes algo que les pueda sumar en los espacios de encuentro con estas diadas o con estos cuerpos gestantes también. La idea es que este equipo humano que asiste y acompaña a la diada tenga las herramientas mínimas, básicas, para poder acompañar, valga la redundancia, nutricionalmente a estos dos cuerpos o más, si esa mujer tiene algún bebito más que uno,
pero también, y lógicamente, este nutriendo tiene que ver, como decía, con ese cuerpo gestante y con ese bebé que se está gestando dentro de ese cuerpo. Yo además soy puericultora, ya les conté, entonces me van a encontrar un poco conflictiva con los términos y soy muy nueva en toda la terminología, así que pido las disculpas necesarias y en algún momento no es mi intención herir en susceptibilidad a nadie, pero digo, cuando nosotros en la puericultura hablamos de diada, hablamos de esto, hablamos de un cuerpo que no se puede separar del otro, porque cuando uno escucha diada interpreta dos, ¿no? De ahí, bueno, no. Cuando hablamos de diada hablamos de un conjunto, hablamos de este cuerpo gestante que justamente está gestando a un otro ser humano, pero que no se puede dividir. Cuando hablamos de diada, esa es la idea que tenemos, por lo menos desde la puericultura. Entonces, la idea de nutrirse en este espacio hoy, compartir con ustedes, es para que lo hagamos juntos como equipo de salud, poniendo el foco en esa diada a la que vamos a estar abordando. La primera pregunta que puede llegar a surgir o que generalmente uno se hace o que he escuchado en los equipos de salud, bueno, pero a ver, en definitiva esto, ¿no? ¿Hay o no hay una dieta para embarazo? ¿Un cuerpo gestante tiene que cambiar la forma de alimentarse? Bueno, podría decirles que sí, podría decirles que no. Depende, sería la respuesta. Depende de lo que esté haciendo o de lo que haya hecho. Hay un término muy interesante que es la huella vital. La huella vital, justamente de lo que habla o lo que nos marca, es que el desarrollo sano, podríamos poner nuestros términos, saludable, de esta diada va mucho más allá del embarazo. En realidad va mucho más atrás del embarazo. La huella vital habla de un periodo de tiempo de 5 trimestres. Sabemos que el embarazo como tal tiene 3, pero la huella vital dice, para que esta huella, que por eso se llama vital, quede como tal en una huella de salud, tendríamos que tener en cuenta, por lo menos y como mínimo, qué estamos haciendo un trimestre antes de la gestación, por supuesto, durante la gestación, y un trimestre posparto. ¿Qué es lo primero que uno puede sacar de conclusión de esto? Esto, ¿no? ¿Hay una dieta para? No, en realidad todos, todos es todos, cuerpo gestante y cuerpo no gestante, cuerpo que quiera gestar y cuerpo que no quiera gestar, deberíamos alimentarnos de una manera saludable. Pero, lógicamente, por eso estamos acá, no lo estamos haciendo. Como sociedad, como comunidad, y hasta les diría como diseño humano, no nos estamos alimentando correctamente. Entonces, la respuesta a esto es, sí, la verdad es que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar porque venimos haciendo las cosas mal, no porque ese cuerpo esté gestando. El embarazo siempre es un hito, ¿no? Siempre es un impacto. El momento ideal para repensarse, esto que planteaba recién, ¿no? Un montón de cosas, pero estoy convocada para hablar de la alimentación. Mucho de lo que consumimos, por no decir prácticamente todo, va a ser el material de la construcción de ese nuevo cuerpo o cuerpos en proceso. Y cuando hablamos de material de construcción, hablo de nutrientes, pero cuidado que, si bien no es mi expertise, pero sé que me antecede la doctora Alina Berenguer y ella ya estuvo hablando de microbiota y de epigenética. Digo, cuando uno habla de construcción, la nutrición es un punto dentro de esa construcción. Por eso decíamos que decir que el embarazo lleva una dieta o que tiene que consumir 2 o 3 porciones de lácteo suelto en un escenario sin contraste y sin base, no tiene sentido. La construcción de este nuevo cuerpo, lógicamente que focaliza en una nutrición óptima, pero además necesita de otros factores, necesita de un ambiente cuidado, desde lo epigenético digo, ¿no? Necesita, no es solo el plato, no me puedo limitar a decirles, por eso les decía también yo,
bueno, si consume 4 porciones de lácteo, y no lo digo desmereciendo a colegas que lo estén diciendo, digo, empecemos a ver ese alimento en contexto. Por supuesto que después vamos a meternos a analizar el alimento, pero digo, además en contexto. El problema es que cuando existe lo que conocemos como inflamación de bajo grado, que es lo que está, diría que es la raíz de este árbol, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que en definitiva la inflamación de bajo grado está generando todas estas patologías de las que tanto hablamos hoy por hoy, que por supuesto no les son ajenas a un proceso tan importante como es la gestación. Entonces, cuando existe esta inflamación de bajo grado, y si tenemos que asociarlo a la alimentación, claramente ahí hay un componente, y vuelvo a mi colega que habló anteriormente, hay un componente ahí de disbiosis, digamos, hay ahí como causa y como efecto, digo, estamos comiendo mal y eso hace que tenga una microbiota deficitaria, disfuncional, y a su vez esa microbiota después es la que termina casi indirectamente pidiendo una comida no saludable, para ponerlo en términos fáciles. Existe mayor probabilidad de complicaciones alrededor de la gestación. Es un momento vulnerable, si me permiten el término, y lógicamente, por eso, repito, creo que está la convocatoria, hay aspectos a cuidar desde lo nutricional, pero vuelvo a hacer hincapié en que este cuidado debería venir de mucho más atrás, ¿no? ¿Qué comer entonces? Digo, esta es la cuestión, ¿no? ¿Cómo solucionamos este dilema? Dice acá nuestro amigo de Mafalda. Es un tema, porque como puse ahí, algo simple como podría ser la dieta para el embarazo y yo dar una listita de alimentos sueltos, se vuelve complejo. Se vuelve complejo y se vuelve ajeno, porque, repito, estamos como separando algo que es totalmente natural, como el acto alimentario. Digo, empezar a pensar que porque tengo un proceso tal o cual, tengo que elegir tal o cual alimento, estoy haciendo eso, no estoy transitando mi cuerpo, lo estoy viendo desde afuera, ¿no? Entonces, este acto o este proceso que debería ser natural, como alimentarse y nutrirse, se vuelve ajeno, se vuelve cortado, se vuelven estancos. Este proceso, dice, está determinado claramente por muchas otras cosas, ¿no? Y muchas veces, en plena desconexión, esto que les comentaba, de una situación personal, económica, cultural y emocional. Esto es casi un mensaje para quienes acompañamos, es una palabra que me gusta usar, o asistimos. Esto es ir a la par o ingresar cuando se me llama. No dar directivas desde ningún escalón ni desde ningún umbral del saber. Digo, yo acompaño cuando se me convoca, asisto cuando algo se desregula, y cuando eso se reguló, me retiro como especificidad o como profesional de la salud. No es cierto que una embarazada o un cuerpo gestante o cualquier otra persona necesite de un nutricionista o de una nutricionista para tal o cual situación. Precisará consultar y nosotros echar nuestra mirada específica, pero la mirada que tenemos que tener como profesionales de la salud, más allá de la especificidad, digo, tiene que ver con algo más completo. Por eso digo, cuando ingresa una consultante o una persona que necesita un dato para aportarle a su salud, yo tengo que ver cuál es la situación personal de esa persona, cómo es la economía de esa persona. Esto de nuevo, para evitar la listita, para evitar bueno, iba a decir fotocopia, pero data de mucha antigüedad la fotocopia. Eh, para evitar lo hecho, porque no somos todos iguales. Entonces, es muy importante que para acompañar en salud, en cualquier ámbito, en este caso en la nutrición, se conozca y reconozca la situación personal, emocional, económica y cultural
de esa persona. Una vez que yo tengo todo ese dato, toda esa foto general, como digo yo, ahí salgo a acompañar, en base a lo que ya está haciendo, en base a lo que puede acceder, en base a su disponibilidad. Yo digo, bueno, con esto vamos a armar lo mejor que podamos, vamos a mejorar eso que ya venís haciendo. Si no, como dice ahí, es un acto totalmente desconectado y que todas deberíamos, que todas y todos debemos comer lo mismo de acuerdo a qué edad, a qué situación, bueno, y no se trata de eso. La nutrición, la gran diferencia entre alimentación y nutrición es que la nutrición es más compleja, es más profunda. Alimentarse, yo me puedo alimentar con cualquier cosa, ¿no? Puedo comer acá un paquete de chisitos y me estoy alimentando. El tema es que no me estoy nutriendo. Porque de hecho la nutrición, más allá del tipo de alimento, tiene que ver con qué hace nuestro cuerpo cuando ingresa ese alimento, cómo optimiza los nutrientes que necesitamos. Entonces, es mucho más compleja la nutrición que una simple alimentación. Yo creo, y esto es una crítica personal, profesional, no hago cargo a todos mis colegas, pero digo, me hago cargo, tenemos que empezar a rever estos abordajes. No podemos desconectarnos y solamente mirar la situación biológica de una persona y entonces ahí meter 3, 4, 5 alimentos. No se trata de eso. Bien, para seguir con la línea crítica constructiva, hay muchos conceptos de nutrición hoy por hoy en las redes, ni hablar, ¿no? Tenemos acceso y bueno, y aparecen. Conceptos como la porción justa, esto es lo más cercano. El sistema 80-20, ¿no? Comer 80% de alimentos que sean más saludables y darnos el permitido, el prohibido, montones de términos de moda que fueron y seguirán surgiendo seguramente. Ninguno de ellos tiene base científica. Muy por el contrario, como les puse ahí, la gran mayoría de ellos se centra en culpas, en te habilito, no te habilito, te prohíbo, te permito, rodeado de una base de cuerpos hegemónicos, estado de salud que yo determino porque yo soy la que sé, bueno, nada más alejado de esto la nutrición. Vuelvo a repetir, es más compleja, es más rica para hablar temáticamente que estar recortando un plato o decirle cuántos gramos. Por supuesto que después uno acerca especificidad y, repito, adapta cuando existen situaciones patológicas, ¿no? No sé, se me ocurre el caso de la diabetes gestacional o un paciente con alguna alteración en los riñones, digamos. Ahí nosotros tenemos, si se me permite, la expertise de contar cuántas proteínas, contar cuáles son los alimentos de bajo índice glicémico, contar, ahí adaptamos. Pero en tanto y en cuanto no haya una situación patológica que lo amerite, es nutrirse. Y esto es el concepto que deberíamos manejar todos, más allá de la especificidad. Yo les prometí una cajita de herramientas simple, pero no por eso menos importante, para que cada uno en el espacio que le toque pueda acompañar y hablar de alimentación y de nutrición en un mismo escenario. Me pareció que la herramienta más práctica que les puedo compartir, seguramente alguno de ustedes ya la conoce, se denomina Sistema Nova. Es un sistema que en realidad propone una universidad de Sao Paulo en Brasil y que fue adoptada por la Organización Panamericana de la Salud justamente para orientarnos. Como verán, esto no es una norma, pero me orienta, me cerca, me bordea lo que tiene que ver con una buena nutrición, para quien sea, pero una buena nutrición. El sistema NOVA es muy fácil, divide a los grupos de alimentos en 4. Tenemos un grupo de alimentos que vamos a llamar alimentos naturales, si quieren, o sin procesar, es decir, ahí la industria no metió mano todavía, y entonces son los alimentos que podemos ver en la tierra, ya sea el mundo vegetal o en los animales. Pero también hay otra clasificación que tiene que ver con los alimentos procesados. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, pero se los quiero mencionar. Y ahí sí ya tenemos como una pequeña adaptación para el consumo, en donde ya no me sirve tenerlo al alimento como tal natural, tengo que hacer una mínima intervención.
Luego tengo los ingredientes culinarios, que bienvenidos sean para darle sabor a nuestros alimentos, bien utilizados, están buenos. Y por último, este gran y conflictivo grupo de, para mí y para la comunidad de la nutrición, no son alimentos, pero bueno, me gustó la figurita y tenía la palabra alimentos, pero para mí no son alimentos, sino que son productos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que justamente con la descripción del alimento natural casi que no tienen nada. Son productos diseñados por la industria. Entonces, cuando quiero hablar de nutrición o quiero acompañar desde una sugerencia o un consejo desde los espacios de salud, recordar esta clasificación. Los alimentos naturales, los alimentos mínimamente procesados, los ingredientes culinarios para dar sabor y el grupo de productos ultra procesados. Vamos con el primer grupo. Son alimentos sin procesar o los que encontramos en la naturaleza, ¿no? Son parte de la planta, los animales, que hasta el momento, como les puse ahí, no han experimentado ningún procesamiento de la industria, ¿sí? Son justamente los mínimamente procesados porque podemos encontrar, no sé, un maní pelado. Entonces, bueno, hubo ahí algo, pero no es que tienen ni que se le introducen sustancias. No se le introduce sal, grasas, azúcares, son alimentos naturales, ¿sí? Son alimentos que encontramos en la naturaleza. Y hay algunos ejemplos, lógicamente, todo lo que son frutas, las secas, las congeladas. Acá hay, fíjense, una aplicación, pero hay una aplicación de temperatura. No modifica la composición química de ese alimento, ni modifica su estado, ¿no? Las verduras, por supuesto, los granos, y cuando hablamos de granos en nutrición, decimos trigo, maíz, cebada, centeno, ¿no? Los granos estamos hablando. Las legumbres, lenteja, arveja, poroto, garbanzo, todos los frutos secos, las carnes, todas, de todos los animales, ¿no? Vaca, cerdo, pavo, pollo, pescado, los huevos y la leche. La leche acá mencionada como leche mínimamente, lógicamente está pasteurizada, pero no es una leche que en esta clasificación tenga agregados. Digo, acá no estaría la leche ultra proteica con... No, acá es leche entera o... Sí, entera, porque en realidad descremada ya pasaríamos a otro. Alimentos sin procesar, ¿sí? Vamos al segundo grupo. Son los ingredientes culinarios, esos son como muchos más fáciles, son sustancias que también son extraídas de la naturaleza, acá están intervenidas por la industria porque están purificadas, lógicamente dice a partir de los componentes o obtenidos directamente de la naturaleza de acuerdo a qué estemos comprando, si es sal fina, si es sal para moler o, por ejemplo, la sal de roca, ¿no? En definitiva, son sustancias que se suman al alimento para realzar su sabor, pero que no tienen demasiada intervención de la industria. Lógicamente es un grupo de alimentos que no se consumen solos, se usan para cocinar o para realzar sabores de otros platos o del propio menú. Llegamos a los alimentos procesados. Los alimentos procesados, lógicamente, acá como la palabra lo dice, tienen un proceso, la industria se metió en algún punto, y que agregó, bueno, depende del alimento, algunas tendrán un agregado de grasas, otras de azúcares. El ejemplo más claro, para que lo podamos visualizar, es el pan. El pan, les diría, si me permiten la aclaración, de panadería. O sea, el pan blanco o negro, pero de panadería. No es el pan de molde, de góndola, cortadito, eso estamos hablando de otra cosa. Acá es el pan que lleva 3 ingredientes. Los quesos, lógicamente hay ahí una intervención de la industria, y las conservas, podrían ser algunos de los ejemplos. La manteca, se me ocurre ahora mientras estoy hablando, son alimentos procesados, que no está mal consumirlo. Ahora vamos a ver la recomendación final. Digo, lógicamente, los alimentos naturales que vimos, digamos, el plato donde más deberían abundar son los alimentos, o el grupo que más debería abundar en ese plato son los alimentos naturales o mínimamente procesados. Hay que tener un control y un equilibrio de estos alimentos procesados, utilizar los ingredientes culinarios con discreción para agregar sabor y tratar de evitar, o por lo menos de espaciar y dejarlo para cuando no puedo, no tengo nada más, a este grupo, que son
como les decía, que no son alimentos, sino que son productos, llamados productos ultraprocesados. ¿Qué son los productos ultraprocesados? Bueno, como les puse ahí, son formulaciones, están diseñados por la industria y están elaborados a partir de sustancias que están derivadas, o sea, ni siquiera parten de un alimento, parten de sustancias o de ingredientes derivados a los cuales se les agrega distintas sustancias, aditivos, por ejemplo, saborizantes, colorantes, perfumes. ¿Para qué? Bueno, para que se le parezca a, para hacerlos más, que tengan mejor palatabilidad, mayor sabor, para que duren más tiempo. Digo, un queso mínimamente procesado, como puede ser un pedazo de queso Gouda o un pedazo de Taibo, cualquiera de esos quesos tiene una duración estimada, cada uno de acuerdo a la característica, pero hay un momento en el que esos quesos ya no se pueden comer. Ahora, cuando yo me compro un quesito untable de la marca de turno, si ustedes hacen la prueba, hay una influencer muy conocida que ha hecho eso, que ha hecho un reel de eso, donde tiene un queso de marca X conocido, untable, donde muestra la fecha impresa en el envase, no en la tapa, que data como más de un año, cuando la abrís, está impoluto ese queso. ¿Qué me dice eso? Que de queso no tiene nada, y de conservante, colorante y estabilizante tiene todo. Entonces, lógicamente, que si hablamos de industria, la industria diseña alimentos para vender. Dice una antropóloga, Patricia Aguirre, los alimentos son buenos hoy, ¿no? En esta época, digamos, los alimentos pasaron de ser nutritivos y pasaron a ser alimentos buenos para vender, no buenos para comer. Y acá, lógicamente, tenemos la explicación. Estos son los productos que la industria diseña para vender. Lógicamente, acá no podemos encontrar un nutriente que nos sirva en este grupo de alimentos. Por otro lado, se le suma además la practicidad, no solamente que me alteran el sabor, porque me modifican la palatabilidad. Cuando yo hago de mi comensalidad o de mi hábito alimentario, la base son este tipo de alimentos, es increíble cómo se cambia, y se cambian las papilas gustativas, y entonces siempre voy a querer más de eso. Nos pasa con los niños, ¿no? Y por eso la importancia de que desde el embarazo, esto que decíamos antes, esto es material de construcción para ese cuerpo que se está gestando. Es un puente de sabor que armo con ese bebito o con esa bebita que estoy gestando. Lo que yo estoy comiendo es construcción, no solamente para el cuerpo de ese bebé, sino que le estoy dando los indicios de sabor a ese bebé. Entonces, claramente, con el umbral de sabor que tenemos hoy comiendo a base de ultraprocesados, cuando a un niño se le ofrece una fruta de la mano de comer algo dulce, el niño te mira con cara de, no, esto no es dulce, esto es ácido. El dulce es el alfajor triple de turno. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este grupo de productos, porque no solamente son engañosos en algún punto desde la publicidad, sino que son nocivos, porque nos engañan fisiológicamente. Ese es el peligro, ¿no? Les decía, se vende de todos lados, se vende desde la estética, con los paquetes, con los colores, con los claims, ¿no? Con los mensajes que ponen, que por suerte por ahora, en cuanto se instale completamente la ley, vamos a tener un poco menos de esos mensajes erróneos, pero digo, todo nos invita a consumirlos. La practicidad, la gran mayoría es abrir el paquete y lo comemos. Acá no hay que prender una cocina, no hay que calentar agua, no hay que hacer nada en la gran mayoría de estos productos. Y obviamente, si algo de esto se te escapó, la publicidad que taladra, ¿no? Desde las redes, desde la tele, desde la gráfica callejera, todo nos invita a comer estos productos ultraprocesados. Acá tenemos una foto, por si a alguien le quedaba dudas cuáles son todos estos. Ojalá que sean ajenos a nuestras alacenas, a nuestras saladeras.
Digo a nosotros porque vuelvo a poner en el escenario de, no importa si ese cuerpo está gestando o no. Por supuesto que hay un plus ahí. Dicho de otra manera, debería importar porque no me estoy haciendo daño yo sola. Estoy marcando que ese cuerpito que se está formando va a tener una microbiota diferente, va a tener una palatabilidad diferente y por ende va a tener una nutrición diferente. O va a tener en riesgo la nutrición, mejor dicho. Entonces, cuidado con todos estos productos que son los menos aconsejados. Ni hablar de las bebidas que están dentro de la clasificación de productos ultraprocesados. Las bebidas es un líquido azucarado. Eso hace un pico de glicemia instantáneo. Entonces, las gaseosas o los líquidos que venden desde la industria, todos tienen el riesgo de la insulinoresistencia, de una diabetes gestacional, porque es rapidísimo el pasaje de ese azúcar que no lleva cero digestibilidad, y tengo ahí un páncreas tratando de hacerse cargo permanentemente de esos picos de insulina que genero. Las bebidas por un lado, después tenemos un montón, yo acá les puse, como les digo, una foto general, pero tenemos productos como, no sé, los jugos en polvo, que tienen tartrazina, que es un compuesto o una sustancia que tiene un montón de desventajas. Le da color a la gran mayoría de, en este caso al polvo, por ejemplo, al polvo de los jugos, genera hiperactividad, altera la presión arterial. En los niños es algo tremendo. Y ustedes se darán cuenta o lo pueden razonar ahora, digo, la gran mayoría de los productos que están apuntados a las infancias son productos con color. Por ende, hay tartrazina dentro de esos productos. ¿Qué tenemos? Niños, no solamente totalmente deficitarios de nutrientes importantes, sino que tenemos niños hiperactivos, sumamente despiertos, para decirlo en otro término, genera hiperactividad, altera la presión arterial. Repito, no son inofensivos. No se trata solo de me engorda, una palabra horrible que se usa, esto me engorda, esto no me engorda. No se trata de una cuestión de cuerpo o de acumulación de grasa en tal o cual lugar del cuerpo. Estamos hablando de salud. Y ahora estamos hablando de salud heredada, compartida. Mucho cuidado. Por eso yo les decía que no comparto lo de la porción justa. Yo sé que puede parecer extremo, pero a mí me gusta ser clara, contundente. Digo, lo que es riesgoso es riesgoso. Nadie le daría un pedacito de, no sé, piensen en lo que quieran, una sustancia química, si quieren, peligrosa, nadie le daría a un niño un poquito, o 2 veces por semana te voy a dar un traguito de cloro. Bueno, no, porque sabemos por definición que no tiene la función, que es malo y que se puede intoxicar. Bueno, con esto pasa lo mismo. Estos productos no tienen una función de nutrirnos, no nutren. Muy lejano a eso, nos ponen en situación de riesgo de salud. Podemos agarrar, como les decía, cualquier grupo de esta foto y podemos sacar una patología tranquilamente, desde la más simple hasta la más compleja. Miren, el ejemplo del sistema NOVA, este que dividía a los grupos en 4, hay un manual muy, muy lindo que se los voy a dejar para compartir, es muy simple, pero que es muy gráfico, es una guía que sacó, en este caso, UNICEF en su momento, que explica gráficamente. Cuando hablamos de este sistema NOVA, digo, cuando hablamos de alimento natural, poniendo el ejemplo del tomate, bueno, lógicamente el tomate entraría en el primer grupo, ¿no? Es un alimento natural, ahí no intervino la industria. Ahora, si yo ese tomate lo agarro, lo coloco en una procesadora, literalmente, lo proceso, lo mezclo con una cebollita, con un poquito de sal, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer mi salsa de tomate, podríamos ponerlo en estos términos, pero casera, digo. Bueno, este es un alimento mínimamente procesado, porque hubo una intervención mecánica que rompió el tomate, le tuve que poner un poquito de sal, otro alimento como la cebolla, pero está mínimamente procesado. Muy distinto es el alimento que tenemos al lado. Fíjense la característica del ultraprocesado, que esa es otra cosa que no mencionamos antes, es la cantidad de sustancias que necesita ese producto para parecerse, por lo menos en gusto, al original, al natural. Fíjense lo que es el ketchup, que el ketchup
¿qué debería ser? Bueno, debería ser este alimento procesado del que hablamos, quizás con un agregado de algo más ácido. De hecho, está la receta en algún punto del ketchup casero. Pero ¿qué pasa cuando hacemos ketchup casero? Dura poco. Y entonces ahí el factor de tiempo. Pero dura, qué sé yo, dura 3 días. Yo no voy a estar cada 3 días haciendo ketchup, ¿no? Y entonces, listo, agarro el de la góndola. Ahora, ¿qué pasa con este ketchup de la góndola? Fíjense, ustedes saben, y si no saben les cuento, por lo general, los primeros 3 a 4 ingredientes que aparecen en un producto son los de mayor cantidad, los de mayor aporte, lo que más tiene ese producto. ¿Qué tiene el ketchup? Agua, y tiene azúcar como segundo ingrediente. Vinagre, bueno, pasta de tomate, almidón de maíz modificado, más azúcar, porque también hay algo que hace la industria en detrimento del desconocimiento de la población en general, porque nadie tiene por qué saber, salvo quienes estudiamos nutrición, que nos dedicamos específicamente a estudiar a eso, que el azúcar tiene 1000 nombres. Entonces, si la gente en un producto no lee azúcar, quizás diga, bueno, hoy los octógonos avisan, pero en otro momento, bueno, esto no tiene azúcar porque no dice. Pero si yo leo maltodextrina, yo sé que es azúcar. Ahora no sé si el resto de la población lo sabe. Entonces lo que pasa con estos productos también es eso. Tienen exceso de grasa, por eso les digo, hoy con los octógonos, eso nos permite ver. Pero fíjense el listado de cosas que tiene. Y por otro lado, como decíamos antes, colorantes, saborizantes, conservantes, para que estén ahí en la góndola durante meses y meses. Todas estas sustancias, colorante, conservante, saborizante, perfume, gusto A, no son natural, no estamos diseñados para consumir esos productos. Una cosa es el tomate procesado en mi licuadora y otra cosa es esto. De hecho, nuestro cuerpo reacciona. Es cierto que cada vez tenemos una mayor adaptación, pero al costo de tener números altísimos en enfermedades o de empezar a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles en edades muy tempranas. Entonces la adaptación que hace nuestra fisiología tiene que ver con una inflamación de bajo grado y eso no es una adaptación para nada positiva. Acá tienen otro ejemplo, en este caso son los cereales, ¿no? Tenemos ahí el trigo, bueno, ahí está la avena, el maíz, hay un mínimo procesamiento de ruptura de ese grano para generar esta harina que después puede estar mezclada con agua y con sal, y eso debería ser el pan. Pero, fíjense, la tercera columna, supuestamente es el mundo de los cereales de la industria, y tenemos los cereales esos engañosos que brillan en la oscuridad, digo yo, de colores y colores y colores, o la factura que tenemos ahí arriba, o los chisitos que daba antes de ejemplo. Bueno, nada tienen que ver con aquella primera columna, porque no son alimentos, son formulaciones, son diseños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Gráficamente quise poner, pasa esto. Eso atraviesa la placenta. Sabemos que muchos de los componentes de los productos ultraprocesados atraviesan la vía placentaria. Entonces, esa placenta tan rica y tan linda que veíamos en la foto al principio como una fábrica de sustancias sumamente importantes con protagonismo durante la gestación y en la nutrición ni que hablar, no solamente va a trasladar algo tan importante como el oxígeno y los nutrientes, sino que va a pasar todo esto. Va a pasar el exceso de azúcar, va a pasar el exceso de sodio, con los miles de nombres que tienen, pero yo acá les puse los que hablamos todos. Va a pasar el azúcar, va a pasar la sal, va a pasar los edulcorantes que atraviesan la placenta. Por suerte, hoy por hoy la OMS ya se expresó que los edulcorantes no deberían ser consumidos. Todo lo que es aditivos, todo eso atraviesa la placenta y llega al bebé. ¿Y qué determina esto? Bueno, determina, como decíamos antes, una microbiota diferente a la que podría haber sido, y lógicamente va a estar determinando lo que en algún momento también conocemos o se empieza a hablar de patologías que en realidad tenían un origen fetal. Patologías a largo plazo, por supuesto, patologías de adulto. Eso es todo lo que se está estudiando y que, repito, seguramente lo abordó en mejor calidad Alina. Con estos alimentos
puesto en un cuerpo gestante, exponemos al bebé a esto, a futuras preferencias. Ese bebé ya nace con un paladar diferente. Nace pidiendo dulce de jugo, galletita, alfajor, cerealito de color, no una fruta. Y hay una clara modificación, entonces, ya en esa salud futura. Y vuelvo a abrir, les invito a abrir el pensamiento. Yo estoy hablando de nutrientes, para eso me convocaron, pero no dejen de ver el todo. Digo, además de esto, un cuerpo gestante comiendo esto en un contexto como en el que vivimos, bueno, veamos cómo funciona ahí entonces la epigenética. ¿Qué sugiero? ¿Qué sugerimos desde la comunidad de la nutrición? Vamos a ponerlo en estos términos. Recuerden el sistema NOVA, recuerden la clasificación de los 4 grupos. Hablemos con esas mamás cuando llegan, escuchemos qué comen para ver en dónde le puedo decir que modifique, en dónde le puedo decir que acompañe, que combine. Miren, yo hice una sigla acá que es nutrición bien, ¿no? Utilizando la palabra bien, debemos basar la nutrición de esa clasificación que veíamos en los alimentos. Por supuesto, en los naturales, los mínimamente procesados, el queso, la manteca, combinarlos, por supuesto, con ingredientes culinarios, con la sal, con el azúcar, medidos en tanto y en cuanto esa persona no tenga una patología que amerite la extracción de alguno de esos ingredientes culinarios, pero como les dije, si hay una condición específica, debe haber una derivación a la nutricionista para que haga una dietoterapia de esa situación. Incluir procesados, sí, de buena calidad. Y ya hice el ejemplo del queso. De buena calidad es, ¿querés comer queso? Es un trozo de queso. El queso en la naturaleza, bueno, no existe en la naturaleza, pero digo, la derivación del queso es en trozo. Queso untable. Bueno, en todo caso, hay maneras de hacerlo. No quiero caer en que se entienda que todo tengo que llevarlo al esfuerzo de empezar a hacer de cero, de hacer un ketchup. No, no es ese el mensaje. Digo, prioricemos y también revaloricemos el sabor. Estamos siempre buscando cosas totalmente plásticas, digo yo, en el ultraprocesado. Y, a ver, ¿cuál es el lugar que ocupa el queso untable? Quiero comer queso, le pongo un trozo de queso al pan. Si quiero hacer queso untable lo puedo hacer, pero no quiero, repito, caer en me dijo que tengo que hacer todo casero. Bueno, no. Si queremos comer queso, comamos queso, pero queso de verdad. No esto que se le parece más a una crema de afeitar que a un alimento. Entonces, ¿incluimos alimentos procesados? Sí. Hay algo de manteca, hay algo de aceite, hay algo, hay harinas, hay quesos, decíamos recién. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Estos productos ultraprocesados. Y no se trata del 80-20, no se trata de la porción justa, es tratar de no tenerlos en el radar. No tenerlos en el radar es no tenerlos en casa. Yo sé que suena extremista, pero es preferible, si no aguanto, terminar yendo hasta el kiosco donde voy a tener que comprarme lo que me quiera comprar, pero tengo ese esfuerzo de ir y elegir y reflexionar en todo ese trayecto, a abrir la alacena de casa y saber que allá tengo la cajita de alfajores, acá tengo el frasco de los caramelos. Evitémoslo en la medida de lo posible. Y no olvidarnos que el cómo estoy abordando esta situación de alimentarme es tan importante como lo que puse en ese plato. Recordemos esto, que es un concepto que vamos a retomar en un momento, pero la nutrición no tiene solo que ver con los alimentos. Hasta ahora vamos hablando de alimentos, pero cuidado, que para sacarle provecho a ese alimento, es decir, para nutrirme, recuerden que alimentar era, bueno, ¿cómo? Pero para nutrirme, para sacar el nutriente que yo necesito de ese alimento y que sea efectivo en mi cuerpo, tengo que tener en cuenta el cómo estoy comiendo eso que como. ¿Qué sugerimos? Miren, yo sugiero siempre, además del sistema NOVA, una fórmula práctica. ¿Qué es una fórmula práctica? En este relato, en este escuchar qué es lo que come, tenemos que ordenar la alimentación. Tiene que haber, y esto es para todos, por igual, porque ya dije al comienzo, no hay una dieta para embarazadas, tenemos que ordenar los alimentos. Hay alimentos que
los necesitamos por una cuestión energética, porque dan energía que necesitamos para las actividades que realizamos. Esos alimentos energéticos o que brindan energía están en las buenas grasas. ¿Cuáles son las buenas grasas? Bueno, los frutos secos, la palta, el aceite de oliva, las aceitunas, los pescados de agua fría, algunas semillas. Lógicamente que uno después, en esto que vimos de la individualidad y de tener en cuenta en todo de lo que tengo enfrente que viene a consultar, después tendré que hacer una adaptación. Depende cuál es la población a la que estoy acompañando. No voy a salir con un salmón o aceite de oliva. Digo, buenas grasas y veo dónde las encuentro para poder sugerirle a esta mamá para que se pueda alimentar. Ahora, también hay energía en lo que nosotros conocemos, o ustedes conocen, como hidratos de carbono. Pero los hidratos de carbono tienen una clasificación. Solo tenemos lo que llamamos hidratos de carbono complejos, que son en su complejidad los que mayor diversidad y riqueza de nutriente aportan, y los nutrientes de carbono simples, que son los azúcares. ¿Cuáles son los hidratos de carbono complejos, que son los que sugerimos? Los que vemos ahí en la foto. Los granos, el maíz, el trigo, el arroz, la papa, el camote, la batata. Lógicamente que de los granos también se pueden usar sus harinas. Lo ideal es que de esas harinas, tanto de maíz, de trigo o de cualquier otro grano, sean lo menos intervenida industrialmente posible. Esto es lo que conocemos como una harina integral. ¿Qué es la harina integral? Agarré el grano y se molió. Nada más y nada menos. No es una harina blanca a la que le agregamos un poquito de salvado, o mucho menos es una harina blanca sola. ¿Con esto quiero decir que no se puede comer un plato de fideos? No. Lo que digo es que después, por eso está bueno esto que yo les decía de la escucha, después habrá que ver con qué combino, si es un plato de fideos, y con qué frecuencia. Porque alimentos que nos den energía necesito. Ahora, lo que yo no necesito, en base a lo que vimos recién, es ir a comprar un paquete de fideos que viene con un listo que yo lo abro así, lo pongo en la olla o en el microondas y salen fideos a la pomarola de la nada. Bueno, eso no. Sí puedo comprar un paquete de fideos. Lo que tendré que hacer, como decía, es ver con qué combino ese paquete de fideos. Entonces, energía de la mano de las buenas grasas y de buenos hidratos de carbono. Este grupo es importantísimo en un cuerpo en gestación. Luego tenemos los alimentos que construyen en nuestro cuerpo, también importantísimo en un momento de gestación, que son los alimentos proteicos. Y de la mano de los alimentos proteicos, sacamos uno ahí a relucir con mucha importancia, que es el hierro, fundamental, ¿no? Para la función que tiene el hierro en nuestro cuerpo. ¿Y qué vamos a ir a buscar? ¿O cuáles son los alimentos que vamos a recomendar entonces? Bueno, del mundo animal, las carnes, el huevo, el brócoli, ¿no? Los coles, sobre todo el brócoli, los frutos secos, el cacao, pero el cacao, no el Toblerone ni el chocolate de turno, el cacao, son nutrientes generalmente provenientes de las proteínas vegetales o animales, y que en la gran mayoría de los que mencioné, además de ayudarnos a construir, que es lo que se está haciendo en un cuerpo gestante, nos dan la posibilidad de obtener el hierro. Hierro, que sabemos que si proviene del mundo animal, no necesita un colaborador, pero si proviene del mundo vegetal, esto es, por ejemplo, el brócoli, o las legumbres, lenteja, por ejemplo, garbanzos, bueno, en ese caso vamos a necesitar alguien que colabore con la absorción de este hierro, ¿sí? Y en este caso, la colaboración del hierro vegetal viene de la mano de la vitamina C. Entonces, ¿qué vamos a sugerir? Cuando hay un alimento que quiere aportar hierro del mundo vegetal, durante el día, no es necesario que sea en el mismo plato, durante el día deberíamos incorporar un alimento que nos ofrezca vitamina C. Lo más conocido son las frutas, ¿no? Los cítricos, pero también la frutilla tiene vitamina C, el tomate tiene vitamina C, el tomate fresco, ¿no? No el tomate cocido, no en salsa, sino un tomate en una ensalada tiene vitamina C. Con eso yo me aseguro de fijar, afianzar y optimizar el hierro vegetal. Lógicamente que esta fórmula no puede terminar si no es con la variedad
y la incorporación de vitaminas y minerales, que ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, lógicamente de la mano de las frutas y las verduras también, ahora como protagonistas de aporte de vitaminas y minerales. Entonces, tener presente esta fórmula de 3: alimentos que den energía, alimentos que construyan, me den proteína, me den hierro, y para el caso de los cuerpos que no están gestando, la fórmula es la misma, y en todo caso esos alimentos constructores que vienen de la mano de la proteína, recordemos que las proteínas también tienen que ver con la identidad de nuestra inmunidad. Digo, muchas de las sustancias que defienden a nuestro cuerpo son proteínas, las enzimas son proteínas. Entonces, ese grupo de alimentos, todos, pero ese particularmente, tiene que estar en todos los platos, no solamente en un cuerpo gestante. ¿Sí? Entonces, fórmula de 3: energéticos, proteína y vitaminas y minerales. Si yo voy analizando Sistema Nova, esta fórmula de 3, repito lo que les decía al principio, no es tan difícil, no dista de lo que cotidianamente deberíamos hacer todos, cuerpos gestantes y cuerpos no gestantes. Y hay algo que a mí me gusta mucho decir siempre en estos acompañamientos, que es nuestra microbiota tiene una identidad del lugar. Nosotros sabemos que tenemos el 47% de nuestro cuerpo es célula y el resto son microbios. O sea que imagínense si tenemos identidad microbial. Digo, esta identidad microbial es en tanto y en cuanto el lugar donde vivimos. Entonces la nutrición no es ajena a este concepto. Nosotros, ¿qué deberíamos comer? Deberíamos comer de lo que estamos hechos, de nuestra constitución. ¿Y esto qué es? Comer de región. Esto no quiere decir que yo que vivo en Rosario, por ejemplo, no pueda comer frutos del bosque que son del sur. Sí, por supuesto. Pero digo, no debería basar mi alimentación en productos que no sean de mi localidad. En todo caso, cada tanto me puedo dar un gusto y puedo comer frutos del bosque si quiero, pero debería comer alimentos de región. Y lo que es más importante, alimento de estación, porque nuestra fisiología completa funciona en coordinación inteligentemente con lo que se brinda en el momento. Por eso es importantísimo que consumamos, el ejemplo más simple que se me ocurre es naranjas cítricos en invierno. ¿Por qué están disponibles? Porque necesitamos vitamina C. Fíjense esto que les decía, ¿no? Algo que parece complejo se vuelve simple, pero algo simple lo complejizamos cuando empezamos a intentar aplicar la practicidad o la rapidez. No se trata ni de amasar el pan a las 5 de la mañana, ni de comprar un listo para usar y ponerlo en una fuente y que salgan 4 bizcochos. No son los extremos. Priorizar verduras, frutas, grupo de alimentos naturales, decíamos antes, ¿no? De eso se alimenta nuestra microbiota. Y colabora muchísimo con nuestra salud intestinal. Nosotros tenemos nuestros enterocitos, ustedes saben que tenemos nuestra línea de enterocitos cubierta por esa capa de moco, esa mucosa intestinal, y por encima que tenemos todas nuestras bacterias. Esas bacterias necesitan alimentarse para cumplir la función que tienen ahí arriba. Muchas tienen, ¿no? Sabemos que la microbiota tiene funciones nutricionales, inmunológicas, pero digo, para hacer lo que necesitan hacer, tienen que alimentarse como nosotros. ¿Cuál es el alimento de esa línea bacterial que tenemos por encima de la capa de moco de los enterocitos? Los hidratos de carbono complejos de los que hablábamos antes, la papa, el camote, el choclo, el trigo, el maíz, necesitan comer de eso. ¿Qué pasa cuando no se come de eso? Cuando lo único que le doy es azúcar, aditivos, bebidas azucaradas. Esas bacterias, lisa y llanamente, se desnutren y buscan su alimentación en otro lugar. Y dicho de otra manera, atraen otras bacterias patógenas. Y entonces se arma allí un desequilibrio bacterial que lo único que hace es
permitir el ingreso de otras bacterias patógenas que en otro momento no hubiesen ingresado. ¿Por qué? Porque se ha debilitado esta capa, esta mucosa intestinal. Se ha debilitado por la forma en la que nos estamos alimentando. En el caso de la selectividad alimentaria, que es algo que puede llegar a ser una condición en un cuerpo gestante, venir ya con un patrón alimentario muy selectivo, o una patología, como yo les decía antes, que esté cursando en el momento de la gestación, o una patología que trae de antemano, es esencial que pueda ser derivada a un profesional de salud nutricional que pueda adaptar todo esto que estamos hablando nosotros en rasgos generales, para que lo pueda adaptar a esa situación patológica. Bien, ¿qué pasa con algunos suplementos? Bueno, no voy a hablar adelante, me da un poco de pudor hablar de suplemento de ácido fólico con el auditorio, con las personas que están escuchando esto. Ustedes saben más que nosotros. Nosotros lo decimos, digo nosotros desde la nutrición, desde el componente de nutrición, digamos, desde el nutriente. Digo, el ácido fólico, sabemos, y decía, concuerdo con ustedes, es sumamente indispensable, esencial para la función que tiene el ácido fólico. Lógicamente, quienes prescriben, que son ustedes, repito, se prescribe incluso antes del embarazo. Lo que podemos hacer nosotros, los nutricionistas, es acompañar, no reemplazar ese suplemento, pero sí acompañar esa suplementación con los alimentos fuentes, ¿no? Que ahí vemos en la foto, el hígado, cítricos, los frutos secos, las legumbres, la palta, ¿no? Alimentos que terminen aportando esta vitamina B9 o ácido fólico, que lógicamente lo que buscamos es alejar la condición que puede traer el déficit de este ácido fólico en el desarrollo de ese bebé. B12, algo que parece estar tristemente de moda, no lo es, no es por moda de lo que estamos hablando los nutricionistas de la vitamina B12, sino que tiene que ver con una situación de, en realidad, de manera de producir. A ver, la vitamina B12 sabemos que es una fermentación que se genera en los intestinos de, en este caso, los animales que consumimos. Pero esa fermentación se produce o se provoca en tanto y en cuanto ese animal se alimente de pasturas, ¿no? Algo que hoy por hoy en nuestro país y en gran parte del mundo, los alimentos que consumen nuestros animales son de feedlot, no es el pasto fresco. Entonces, más allá de que yo consuma un montón de carne, que por lo general cuando uno estudia nutrición dice, bueno, la B12 viene de los alimentos del mundo animal. Bueno, pero más allá de que yo coma mucho de alimento del mundo animal, hoy sabemos que el déficit viene no porque nosotros comamos poco animal, sino por el animal que no está siendo alimentado, más allá de que en la producción ganadera, digamos, se suplementa también al alimento que se le da a los animales con B12, pero bueno, no termina siendo evidentemente efectivo al momento de poder ingerirlo. Entonces, la verdad es que esto es algo que lo dejo de nuevo como una sugerencia, con todo el respeto. Yo lo que suelo pedir cuando viene alguna mamá es el dosaje de la vitamina B12 de la mano de la homocisteína. Por lo general, lo más práctico es pedir esos dos. Podemos pedir todos los otros que les puse ahí, pero la verdad es que por una cuestión económica y de reconocimiento de obras sociales y demás, como mucho la B12 y la homocisteína, que me permitan tener, perdón el sonido, que me permitan tener básicamente una idea de lo que es el estado nutricional con respecto a la B12 de ese cuerpo, ¿sí? Por lo general, en la gran mayoría, necesitan, cuando chequeamos los dosajes, necesitan de suplementación. Y lógicamente es sumamente importante, ¿no? Poder suplementarlo si es que está en déficit por la función que cumple la vitamina B12, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, de glóbulos rojos. Entonces no es poca cosa que un cuerpo comience a gestar con ese déficit, ¿está? Después también, obviamente, tenemos el hierro. El suplemento de hierro, lo ideal es que sea también, sabemos las funciones del hierro, sabemos de la importancia que tiene el hierro para cualquier cuerpo, más uno que está gestando, debería ser considerado en forma individual, porque en el caso de necesitarse, lógicamente hay que suplementarlo, y si es importante
lógicamente evitar por todos los medios la anemia durante el embarazo, bueno, por todo lo que puede generar comenzar un embarazo con esa condición. Y también, si se me permite acá un plus de la puericultora que se me sale, digo, alguien que atraviesa una gestación con anemia, bueno, luego puede tener alguna expresión de hipogalactia a futuro, ¿no? Entonces, es importante que este nutriente esté presente en su correcto, digamos, aporte durante toda la gestación para que después tampoco tengamos repercusiones en la lactancia. Bueno, la vitamina D también, ¿no? Sabemos que proviene del huevo, también de las carnes, ¿no? Hay algunos alimentos mínimamente procesados que también lo aportan, pero es una vitamina que más allá de ser aportada por un determinado grupo de alimentos, es más compleja para obtenerla, no es solamente desde la alimentación. Entonces, ahí también es esto que yo les decía, se sale por fuera del plato, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. La vitamina D, dice, es un compuesto que actúa, lógicamente, en múltiples tejidos, actúa en el sistema inmune, por lo cual, dice, es fundamental también dosarla, medirla y suplementarla en el caso de la deficiencia. Hablamos un poquito de omega 3. Hoy por hoy ya se conoce que hay un papel importante en el ácido docosahexaenoico, que es el omega 3 más conocido en el embarazo, y hay, les decía, estudios que indican que juega un papel importante, sobre todo en el embarazo y en la relación que tiene en el sistema nervioso de ese bebé. Es importante evaluarlo en la alimentación, ¿no? Y si es necesario, se sugiere, obviamente, la interconsulta, si se quiere, con el obstetra que esté siguiendo para ver si se puede recomendar una suplementación. El omega 3 lo encontramos o facilitamos esta información a quienes nos consultan por ejemplo, en las semillas, como vemos ahí, en las semillas de chía, en la aceituna, en el aceite de oliva, en la palta, en los frutos secos, ¿no? En el pescado, que mencionábamos antes, también es portador de omega 3. Acá lo importante entre omega 3, no sé si escucharon, pero omega 3 versus omega 6, uno antiinflamatorio, como es el omega 3, y el omega 6 es proinflamatorio. Acá el tema que tenemos en la comunidad es que esa relación de omega 3 y omega 6 está totalmente desfasada por lejos, muchas veces el omega 6. Tenemos un aporte de omega 6 que viene de la mano de aceites proinflamatorios, de todo este mundo de ultraprocesados que tenemos, consumimos mucho más omega 6 que omega 3, y esto también da cuenta de nuestra microbiota inflamada, ¿sí? Algo que les mencionaba antes, que les decía que lo íbamos a retomar, estuvimos charlando acerca del plato, ¿no? Del sistema NOVA, de suplementos, digo, todo eso puede estar divino armado. Ahora, el cómo eso que preparé impacta de una u de otra manera de acuerdo al contexto. Entonces, comer con conciencia, dice, el cómo comemos es tan importante como el que comemos, perdón. ¿Por qué? Porque uno metaboliza o no un determinado nutriente de acuerdo o casi cotejando de alguna manera muchas veces con nuestro sistema nervioso, con lo que se sintetiza en un ambiente de estrés, de miedo, de discusión, de violencia, de lo que fuere, ¿no? Donde ahí lo que predomina en el cuerpo es puro pico de cortisol y adrenalina. Digo, en ese panorama, el mejor plato no es nutriente, porque el cuerpo prioriza prestarle atención a eso y no focaliza en optimizar y en sacar los nutrientes de lo que estoy comiendo. Entonces, no es solamente qué como, es cómo como eso que como. Y en ese cómo tiene que haber el ambiente. Que el momento de comer sea un momento de comensalidad, que no sea un comedero, como digo yo. Una cosa es un comedero, otra cosa es un comedor. El comedero es el que usan los animales. Ponemos la comida, nos acercamos, se picotea y se retiran. Bueno, por suerte los seres humanos tenemos otras herramientas, ¿no?
es el vínculo, es la conversación, es el compartir con un otro. No es el momento de la discusión, ni es el momento para no hacer consciente justamente lo que estoy haciendo. Algunas misceláneas que me pareció interesante compartir con ustedes, más allá del alimento, que tiene que ver con este cómo también, ¿no? No solamente hablar de alimentos, sino la salud bucal. La salud bucal materna es muy importante. Hablábamos antes de la microbiota, la segunda comunidad más grande que tenemos en nuestro organismo está en la boca. En la boca de esa mamá está la mayor cantidad de bacterias. La ruptura de este ecosistema que tenemos ahí en la boca, la ruptura de este ecosistema oral, permite que las bacterias que promueven la enfermedad causen, por ejemplo, infecciones o afecciones como las caries, la gingivitis, la periodontitis. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a terminar repercutiendo en la salud en general y también esto está casi, les diría, dirigido en algún punto o condicionado desde afuera, otra vez, por el tipo de alimentación. Porque decíamos antes, nos estamos alimentando como sociedad, todos, a base de alimentos, perdón, me corrijo, de productos ultraprocesados. Lo que más comemos son productos ultraprocesados. Después aparece cada tanto una ensalada de fruta en la Navidad y aparecen los alimentos naturales, pero casi con un calendario. Pero la base de lo que estamos comiendo, y de ahí la inflamación de bajo grado, y de ahí las enfermedades crónicas no transmisibles, son de alimentos ultraprocesados, de productos ultraprocesados. Y si eso lo traslado a la boca, bueno, tengo permanentemente un riesgo de padecer o tener alguna de estos tipos de afecciones que no le son ajenas a un cuerpo en gestación. ¿Por qué? Bueno, porque porque esas bacterias que habitan en la boca, se ha visto en algunos estudios que se terminan encontrando después en ese bebito. Es decir, que de alguna manera esas bacterias patógenas que generaron una carie o una gingivitis pasaron por sangre a ese bebito. Bien, seguimos con las misceláneas. Las náuseas, a ver, una foto de el cuerpo en gestación. En el primer trimestre sabemos que es el trimestre que denota mucho más esta sensibilidad, justamente porque hay una mayor sensibilidad olfativa y de gusto, de paladar. Estamos como más atentas sensorialmente en esa etapa de la gestación. ¿Qué sugerimos desde la nutrición para tratar de regular esto que les pasa? Bueno, se sugieren, en principio, alimentos sólidos, no líquidos, sólidos o semisólidos, pero no líquidos, ¿sí? En las comidas principales. Los líquidos que tomemos alejados de las comidas. Y la temperatura que se sugiere es o templadita o fría, no caliente. ¿Está? Tiempos de alimentos recomendados, de alimentos recomendados, es decir, cuando consumo este tipo de alimentos, ¿qué alimentos se sugieren? Bueno, proteínas y buenas grasas. Fíjense que acá probablemente encuentren una contradicción, porque en algunos lugares pueden encontrar, evitemos las grasas, pero cuando yo digo grasas, digo las que mencioné antes, digo un puñadito de nueces, después, de nuevo, ¿no? La foto de la posibilidad, pero digo puñadito de nueces, digo, puede ser, se me ocurre acá, pensándolo con ustedes, una galletita o un pedacito de pan, para no entrar, ¿vieron? A mí también se me escapan los productos ultraprocesados de la galletita. Un trozo de pan con un pedacito de queso. Eso puede ser un buen aporte. Es pequeño, en el caso de las náuseas, nosotros decimos, es preferible aumentar la frecuencia de los alimentos, es decir, varias veces, y disminuir el volumen. Varias veces un poquito. Si tengo náuseas, bueno, después está también el tema del gusto, ¿no? Veré qué es lo que tengo ganas, no antojo, digo gusto, qué es lo que me gusta y junto ahí un alimento que tenga buenas proteínas o un alimento que en sí aporte proteínas y grasas. No están acá los hidratos de carbono, no porque no puedan ir, porque les acabo de decir un pedazo de pan, sino que no debe prevalecer y mucho menos debe ser solo hidrato de carbono.
Si yo tengo náuseas, no debería solo comerme un pedacito de pan. Tiene que tener algo de proteína y algo de grasa, ¿sí? Bien, entonces, evitar sobre todo la fritura, los picantes, bueno, y los ultraprocesados que decíamos recién, evitar comer en espacios cerrados que acumulen mucho olor, por supuesto. Y en el caso de las náuseas persistentes, siempre lo que se sugiere también para consultar con su médico, en este caso, es la suplementación con P6, ¿sí? Piridoxal 5-fosfato, que se vio tiene buen resultado en el caso de las náuseas que no de las habituales, sino de estas que terminan molestando y terminan repercutiendo en la salud integral de este cuerpo. Y acá quería comentarles algo respecto de las hierbas, que también muchas veces uno no las toma en cuenta y no las preguntamos, pero se terminan consumiendo y son riesgosas. Digo esto porque también hay toda una corriente como más holística, si se quiere, y con todo el respeto que hay que tener cuidado, acompañar, asistir, como digo, pero con buena información y fundamentación. Algunas plantas medicinales cuentan con un mayor aval científico respecto de la seguridad del consumo durante el embarazo. Yo les voy a dejar un artículo al respecto. Sin embargo, dice, aún existen controversias en las posturas de embarazo y el consumo de estas hierbas. Dice, aún existen controversias en las posturas de los diferentes organismos regulatorios en relación a su empleo, porque casi no hay evidencia científica sólida sobre los beneficios o los riesgos que estas hierbas puedan generar por sobre ese cuerpo y el cuerpo que se está gestando. Acá les dejo, después esto está extraído del artículo que les voy a dejar igual, pero ahí tienen, por ejemplo, una serie de algunas especies mencionadas, y qué es lo que producen, ¿no? Cuáles son los efectos que se han identificado desde la pasionaria, bueno, tienen la caléndula. Por lo general, en este artículo que les voy a dejar, las que se recomiendan entre comillas, porque ya vimos, ¿no? No terminan siendo una recomendación específica, pero las que se permiten, si ese sería el término, tienen que ver con el jengibre, con la manzanilla, con la menta, con infusiones que deberían ser totalmente claras y no más de 2, 3 tazas como mucho durante el día y no inmediatamente después de las comidas, justamente para evitar que haga una interacción con los nutrientes. Entonces, son cosas a tener en cuenta, a observar, sobre todo si la consulta viene de la población, ¿no? Si puedo o no puedo consumirlo. Entonces, sí hay que tener cuidado con el resto, con las que ya sí o sí desaconsejamos, ¿no? Como toda esta lista que ustedes ven acá. Para ir cerrando entonces, ¿por qué es importante este nutriéndonos? Que no nos estamos nutriendo nosotros solos, sino que estamos marcando, en definitiva, si se me permite la palabra, el rumbo de la salud de ese cuerpo que estamos gestando, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy por suerte estamos poniendo en debate los profesionales de salud, esto de transmisibles, porque en realidad no hay una transmisión, pero sí hay una transmisión, ¿no? Desde la epigenética y de todo lo que hemos charlado. Digo, ¿por qué es importante por esto? Porque hoy hay conceptos que estamos escuchando fuertemente y que, por suerte, yo les decía al principio, podemos empezar a hablar en conjunto y escucharnos desde las distintas especificidades y empezar a entender que no somos estancos y que todo termina impactando e influyendo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la nutrición es salud, es parte de la salud. No es estética, es parte de la salud. De hecho, quien no está bien nutrido, si está atravesando una condición patológica, no puede recuperarse. Y a la inversa, ¿no? Quien no está bien nutrido, o mejor dicho, quien está en una situación patológica debe nutrirse bien, y quien no se nutre bien puede caer en una situación patológica. Y otra de los factores que los mencioné antes son, o es, estas patologías que tienen, hoy se dicen en varios estudios, se encuentran que tienen origen fetal, que son enfermedades de adulto, pero que comenzaron a gestarse justamente en la panza. ¿Sí? Entonces de ahí también la importancia. Y la nutrición no es ajena. No se trata solamente de que ese niño crezca en peso y en talla adentro de la panza. Se trata de la
del material con que estamos construyendo a ese niño o esa niña, porque en realidad también no es solamente cuerpo, no es solamente anatomía, ¿no? Es salud que se va a expresar, que ya se está expresando, pero que se va a expresar una vez que esté fuera de la panza, y queremos que esa expresión sea con el mayor nivel de salud que le podamos dar desde el cuerpo gestante. Y algo que ya les mencioné, pero que es un dato importante y lindo, en todo caso, para decirle a las mamás, desde la semana 13, 14 del embarazo, ese bebé ya tiene la posibilidad de degustar. El líquido amniótico se tiñe de sabores. Por eso, como nutricionista, le digo a las mamás, si quieren que coma tal o cual cosa, empecemos a comer en este momento del que estamos construyendo. Hay una paleta de sabores que se empieza a sentir en esa etapa del embarazo. Después tenemos las mamás que me dicen, yo comí todo el embarazo esto y a él no le gusta. Bueno, las situaciones así como excepcionales siempre están. Pero sabemos y conocemos que en este periodo, semana 13, 14 del embarazo, el líquido amniótico se tiñe de sabor. Y eso es maravilloso. Tan maravilloso como la foto de la placenta que les comentaba antes, ¿no? Tan maravilloso como pensar que hay ahí una central de nutrientes, de oxígeno. Bueno, acá pasa lo mismo. Ese líquido, ese lugar calentito en el que está, bueno, tiene un montón de funciones también y se tiñe de sabor en determinado momento del embarazo. ¿Por qué es importante? Seguimos con la pregunta. Es importante porque la nutrición también deja huella. De la más linda, digo yo, además de la salud, ¿no? ¿Quién no? Y las invito a hacer un ejercicio de recuerdo. ¿Quién no recuerda un olor o un sabor y lo asocia a una situación placentera? Por supuesto que también tenemos de las otras, ¿no? Pero digo, yo recuerdo, siempre digo esto a los lugares donde voy, pero yo recuerdo el olor a mandarina y a mí me lleva al regazo de mi abuela, que me tenía upa y me pelaba la mandarina. ¿Por qué es importante el alimento? Porque el alimento no está puesto, o por lo menos no debería estar puesto ahí, solo con una función física o de crecimiento, decía antes, ¿no? De peso, de talla. No se puede desvincular, porque está pegado a los vínculos. Buenos o malos, pero está pegado a los vínculos. Entonces, lo que ese niño va a recordar, ojalá que sea el sabor, un olor, una comida, una receta. Mira, me gustó un montón esta frase que dice, miramos al mundo una sola vez en la infancia. Todo lo demás es memoria. Ojalá que la memoria de estos futuros niños o niñas tengan ahí un lugarcito para el sabor, para los olores, para la receta de la abuela, de la mamá, de quien sea. Nutrirnos es mucho más que un alimento, muchísimo más que un alimento. Ojalá que así sea. Esto tiene que ver con el embarazo, ¿no? Toda esta capacitación y estos espacios que estamos compartiendo tienen que ver con un embarazo, o tienen que ver con un cuerpo que está gestando otro. Pero en realidad, en la nutrición la historia continúa. Por suerte continúa con la lactancia y continúa, les decía yo, después afuera con el plato, con el primer alimento sólido distinto de la leche. Bueno, es una larga historia la de la nutrición que tristemente la estamos diluyendo, por eso me parece importante empezar a concentrar de nuevo olores, sabores, conocimientos. Ojalá haya sido clara, quizás pecó de simpleza, pero les puedo asegurar que colabora y un montón que cada uno de ustedes, no siendo nutricionistas, puedan tener esto en cuenta al momento de enfrentar una consulta o al momento de acompañar un cuerpo que está gestando. Es tan simple como lo plantea el sistema NOVA, es tan simple como la fórmula de energía, proteína y vitaminas,
es tan simple como ver si esa mamá no tiene una carie, y es tan simple con recordar que no es solo el que come, sino el cómo está comiendo ese alimento que eligió, que seleccionó o que pudo acceder para nutrirse. Nuevamente, muy agradecida por el tiempo, por la invitación. Esos son mis datos. Cualquier consulta que quieran hacerme, más que disponible. Muchísimas gracias a todos por su atención.